Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría. Hoy viernes 19 de diciembre del 2025 y hoy vamos a discutir 5 preguntas de escoge múltiple, multiple choice en el área de músculo esqueletal, en el área del sistema músculo esqueletal. Casos del sistema musculoesqueletal vino a mi atención que ya yo había hecho 2 sets de 3 casos, así es que vamos a emparejar hoy con este set de preguntas 2 y 2. Me gusta hacerlo, tener todo igualado. La última vez que hicimos casos musculoesqueletales fue en septiembre 10, está en la biblioteca, en los videos. Y si mal no recuerdo, la primera vez que lo hicimos fue en junio 13, así es que las fechas donde están los videos de los casos, los primeros 6 casos, junio 10 y septiembre, ¿cuál fue el que dije? Septiembre 10, exacto, septiembre 10. Así es que vamos a empezar ahora nuestro primer set de preguntas. 5 preguntas de discusión múltiple hoy con contestación. Un joven de 17 años se queja de un dolor e inflamación en el codo izquierdo, fiebre, y en los días anteriores eh, su rodilla derecha también estuvo inflamada y ligeramente dolorosa. El médico observa varias úlceras bucales y un codo izquierdo edematoso y doloroso, que concuerda con el dolor que él describe. Las pruebas de laboratorio muestran anticuerpos antinucleares débilmente positivos, una anemia, y los resultados de las pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas son positivos. La paciente es una joven femenina. Se sorprende al ser informada de su resultado positivo para sífilis, indicando que no tiene antecedentes sexuales. Really. ¿Cuál de los siguientes es el anticuerpo más específico para la condición de la paciente? A. Anti-inmunoglobulina G, IgG. B. Anti-JO1, anti-JO1. C. Anti-Smith. D. Anticentrómero o E. Antimicrosomal. Y la respuesta correcta es anti-Smith. Este paciente padece lupus eritematoso sistémico que se diagnostica ¿por qué? Por la presencia de 4 de los siguientes 11 hallazgos, designado así por la Asociación Americana de Reumatismo. Y en inglés se resume con un mnemónico bien interesante que dice el mnemónico Brain Soap MD. BRAINSOAPMD. Y son estas: discrasias sanguíneas, como anemia hemolítica o trombocitopenia. Trastorno renal, artritis en 2 o más articulaciones periféricas. Trastorno inmunológico como anticuerpos anti-DNA y anticuerpos anti-Smith. Trastorno, eso es inmunológico. Trastorno neurológico como serositis, como la pleuritis o pericarditis. Úlceras orales. Anticuerpos antinucleares, títulos elevados en ausencia de fármacos asociados con el síndrome de lúpico inducido por los fármacos. Fotosensibilidad
erupción malar en la cara, erupción discoide. ¿Qué sucede? Que muchos pacientes con LES, lupus eritematoso sistémico, presentan anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué se cree que son anticuerpos contra proteínas que forman complejos de fosfolípidos o con fosfolípidos? Dado que estos anticuerpos también se unen al dichoso antígeno cardiolipina, al antígeno cardiolipina, utilizado en la serología de la sífilis, los pacientes con LES pueden obtener un resultado falso positivo para la sífilis. De ahí el, el hallazgo alarmante. Mientras que los anticuerpos antinucleares son sensibles al LES, los anticuerpos anti-Smith y anti-ADN bisatenario son los más específicos. Muchos otros anticuerpos pueden estar presentes en el sistema lupus eritematoso sistémico. Y muchos de estos anticuerpos que no son necesariamente sensibles ni específicos para la afección. Hace el diagnóstico un poco tricky. La respuesta A, el anti-GG, es incorrecta. Esto es el factor reumatoide, rheumatoid factor. Y este se asocia con la artritis reumatoide. Y aunque la artritis puede ser un síntoma del lupus eritematoso sistémico, un paciente con artritis reumatoidea clásicamente va a presentar rigidez, rigidez. ¿Cuándo? Cuando se levanta en la mañana. Síntomas inflamatorios sistémicos e hinchazón, una hinchazón simétrica, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, principalmente en los dedos. La respuesta B. Los anticuerpos de anti-JO1, anti-JO1. Estos anticuerpos se asocian con miopatías inflamatorias como la polimiositis o la dermatomiositis. Y estas afecciones se caracterizan por una debilidad muscular proximal y en el caso de la dermatomiositis, afectación cutánea y mayor incidencia de neoplasias malignas. La respuesta D, porque sabemos que la C es correcta. La D, los anticuerpos anticentrómeros, los vamos a asociar con el síndrome de Crest y no es la pasta de dientes, que es un tipo más limitado de esclerodermia caracterizado por calcinosis, depósitos tisulares de calcio, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia, o sea, rigidez y engrosamiento de los dedos, parecen salchichas, y telangiectasia. En cuanto a la respuesta E, también es incorrecta porque los anticuerpos antimicrosomales se asocian con la tiroiditis de Hashimoto, Hashimoto's thyroiditis. Clínicamente, esto se presentaría con síntomas de hipotiroidismo y una tiroides moderadamente agrandada, pero no duele, es indolora. Con eso terminamos nuestro primer caso del día, nuestra primera pregunta del día, que sería la pregunta número 6 desde que empezamos. Habíamos cubierto 5 para allá para agosto, septiembre, no recuerdo bien. Pregunta 7. Un hombre de 32 años se sometió recientemente a un trasplante de hígado
y le recetaron ciclosporina. ¿Para qué? Para reducir la probabilidad de rechazo inmunológico. Tras unas semanas de tomar el medicamento, comenzó a experimentar dolor agudo, sensibilidad, calor, inflamación en el dedo gordo del pie derecho. Su médico tomó una muestra de líquido en la zona afectada. El análisis del contenido reveló presencia de cristales intracelulares. ¿Cuál de los siguientes medicamentos evitaría la reaparición de este problema? A. Alopurinol. B. Calcitonina. Y esta pregunta es fácil. C. Colagenasa. D. Furosemida. E. Warfarina. Y a la soltada, alopurinol. La respuesta A es la correcta, porque las principales reacciones adversas al tratamiento con ciclosporina son disfunción renal, temblor, hirsutismo, hipertensión e hiperplasia gingival. ¿Qué sucede? Que la ciclosporina puede dañar irreversiblemente los túbulos renales, disminuyendo la capacidad renal para excretar metabolitos potencialmente tóxicos. Qué jodienda, ¿verdad? Y este paciente padece artritis gotosa aguda secundaria a una excreción renal deficiente ¿de quién? De ácido úrico, y por consiguiente a un aumento de los niveles séricos ¿de qué? De urato, que puede precipitarse como cristales de urato monosódico. ¿En dónde? En las articulaciones. ¿Vieron qué fácil? ¿Qué sucede? La gota se presenta clásicamente con una articulación caliente, enrojecida, duele, mucho dolor. La articulación más comúnmente afectada en la gota es el dedo gordo del pie. Este caso es clásico. Por eso fue que dije que la pregunta es fácil. Otros posibles efectos adversos de la ciclosporina que se producen como consecuencia de la insuficiencia renal incluyen que hiperpotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipercalciuria y una acidosis metabólica. El apurinol se utiliza para prevenir la artritis gotosa al inhibir la xantina oxidasa, que es una enzima que participa ¿en qué? En la síntesis de ácido úrico. Y el tratamiento principal para la gota aguda son los antiinflamatorios no esteroides y los corticosteroides. Buena pregunta, fácil la pregunta. High yield, al momento en que se redactó esta pregunta hace muchos años. Estas son preguntas retiradas de USMLE que yo he traducido. La respuesta B, la calcitonina, es incorrecta. La calcitonina, mis queridos estudiantes, internautas, fanáticos, contrarresta la acción de la hormona paratiroidea, PTH. ¿Qué hace esto? Reduce el nivel de calcio sérico. Y si bien se sabe que la ciclosporina causa hipercalciuria, no se asocia con la formación y precipitación de cristales de pirofosfato de calcio en las articulaciones ni en el tejido conectivo, también conocido como una pseudogota. El desarrollo de pseudogotas se asocia ¿con qué? Con traumatismos articulares, condrocalcinosis familiar, hemocromatosis y alguno que otro trastorno metabólico o endocrino. Por lo tanto, la calcitonina no haría un carajo contra la artritis gotosa aguda. Y perdonen mi francés, pero estamos aquí para también estudiar con un poco de humor. La respuesta C, la colagenasa. Esto es una enzima que participa en la degradación de colágeno.
y es clave para la patogénesis de diversas bacterias, pero también puede inducir durante una respuesta inmunitaria y provocar daño al tejido indirecto. La ciclosporina no afecta el recambio de colágeno en las articulaciones. Así que la colagenasa no contrarrestaría los efectos de la ciclosporina y no debería provocar la deposición de cristales de líquido articular. Estamos. Vamos ahora a la respuesta D, de daga. La respuesta D, furosemida. Si ustedes, y alguno de ustedes pensó en furosemida, ah, les deseo una Navidad miserable, porque esto ni remotamente está asociada con gota. La furosemida es un diurético, un ASA diuretic que se utiliza en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia renal aguda. Los diuréticos tipo ASA, the ASA diuretics, pueden utilizarse para aumentar la diuresis de calcio en estado de hipercalcemia. Pero, sin embargo, se sabe que los diuréticos de ASA y de ASA causan hiperuricemia que puede precipitar gota en algunos pacientes y debe evitarse en este paciente específicamente. O sea, en este caso, si usted le da furosemida, va a ser peor el remedio que la enfermedad, como dicen allá en nuestra querida isla. La respuesta E, warfarina, es incorrecta. Es un anticoagulante que inhibe que los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, que son dependientes de la vitamina K. Ni los niveles elevados de ácido úrico ni la ciclosporina por sí misma predisponen a los pacientes a la formación de trombos. Por lo tanto, la terapia antitrombótica es innecesaria, una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y un insulto a la inteligencia de cualquier médico. Vamos ahora a la pregunta número 8, que sería la tercera pregunta del lote del día de hoy. Una gimnasta rumana de 16 años, no dije romana, rumana, de Romania, de 16 años acudió a urgencias tras caer torpemente sobre el tobillo al bajarse de las barras paralelas. Un accidente común en la gimnasia. Refirió que sintió que su tobillo giraba hacia adentro, invirtiendo como resultado de una carga axial desalineada. En la exploración física del tobillo lesionado se observó un desplazamiento hacia adelante del astrágalo. Con esto en mente, ¿cuál de las siguientes, ¿cuál de los siguientes ligamentos es más probable que se haya lesionado? A. El ligamento peroneoastragalino anterior. El ligamento peroneoastragalino anterior. B. El ligamento peroneocalcáneo. C. El ligamento astragalino. Se parece a la primera. No, pero la primera habla de ligamento eh, pero peroneo astragalino, no astragalino. D, ligamento tibio calcáneo. E, ligamento tibio astragalino, que mucho jodo con el astragalino este, ¿verdad? Bueno, la contestación correcta es la A, el ligamento peroneo astragalino, anterior, no, hay uno posterior, hay que ser específico. Los ligamentos laterales del pie se lesionan con más frecuencia que los mediales, ya que son más debiluchos, más débiles. El ligamento peroneo astragalino anterior, es el ligamento lateral que se lesiona con mayor frecuencia.
Es lo mismo que si lo hubiera preguntado en las versiones anteriores, viejísimas, súper viejas de las reválidas. Te preguntaban de forma bien cheesy, de una forma bien pendeja, ¿cuál es el ligamento lateral que se lesiona con mayor frecuencia? Se dieron cuenta los examinadores que era una pregunta pendejísima y la reformaron a un tipo de pregunta clínica. Las lesiones de los ligamentos que rodean el tobillo suelen ser consecuencia de la inversión y rotación interna del pie combinadas con la flexión plantar del tobillo. ¿Qué sucede? Con la rotura completa del ligamento peroneo astragalino anterior, se produce un desplazamiento hacia adelante y del astrágalo en la mortaja del tobillo. Parece como si estuviera hablando aquí griego. Los esguinces laterales del tobillo representan entre el 16 y el 21% de todas las lesiones traumáticas relacionadas con el deporte, principalmente la gimnasia. El ligamento peroneo astragalino anterior es el más débil y por lo tanto es el que se rompe con más frecuencia. Y usualmente existe un patrón de lesión predecible que involucra el ligamento peroneo astragalino anterior seguido del ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. Si el posterior sería en tercera prioridad en este orden. El esguince o el esguince del primer grado se caracteriza por un desgarre parcial o completo del ligamento peroneo astragalino anterior. En el esguince de segundo grado, tanto el ligamento peroneo astragalino anterior como el peroneo calcáneo se desgarran parcialmente o se jodió la cosa completamente. Y el esguince de tercer grado consiste en una lesión de los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Se jodió todo el mundo a la vez aquí. Y esto es una pregunta clásica musculoesquelética. La pregunta anterior fue bien eh, enfatizada en el área de farmacología. Sí, tuvimos un buen repaso de farmacología en la pregunta anterior. Pero ahora regresamos al hardcore musculoskeletal. La respuesta B. ¿Qué pasa con el ligamento peroneo calcáneo? Es un ligamento lateral que se lesiona con frecuencia, pero con menos frecuencia que el ligamento peroneo astragalino anterior. Y eso fue lo que ya dije cuando discutí la opción correcta. ¿Qué sucede con los ligamentos laterales, que es la opción C? Los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales, ya que son más débiles. Y el ligamento peroneoestragalino es un ligamento medial, por lo que es mucho menos probable que se lesione. Entonces, vamos a la respuesta D. También es incorrecta. Los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales, ya que son más débiles. El ligamento tibio calcáneo es un ligamento que medial, por lo que es mucho menos probable que se lesione. D. Los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales. Piensen en esto, lateral mata medial. Los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales. Son más débiles. Así que el ligamento tibio calcáneo es un ligamento medial. ¿Ok? Si es un ligamento medial y los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales, obviamente el ligamento tibio calcáneo es mucho menos propenso a lesionarse si lo comparamos con los laterales. Qué jodido enredo. Anyway, la respuesta es, los ligamentos laterales se lesionan con más frecuencia que los mediales. Esto parece ya que estamos rezando un rosario, pero así es como se aprende toda esta mierda. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho que 3 o 4 veces son más débiles. Y el ligamento tibio astragalino es un ligamento medial, menos propenso a lesionarse que los laterales. Lo he dicho tantas veces que ya me está dando hasta náusea.
Vamos a la pregunta número 9, que es la cuarta pregunta del día. Un niño de 3 años es llevado al pediatra por su madre, la madre del niño, no estoy inventando la madre a nadie, quien observa que a pesar de no tener antecedentes de traumatismo, su hijo ha estado llorando y jodiendo, frotándose el antebrazo y protegiéndose la zona. El historial médico de este niño indica un nacimiento normal a término y un logro satisfactorio de los hitos del desarrollo, pero presenta mala dentición y dos fracturas esqueléticas previas. Uno pensaría que están maltratando al niño. La zona posterior del antebrazo está dolorosa a la palpación y eritematosa. Hay una coloración azulada en la esclerotis en el ojo y disminución de la agudez auditiva. ¿A qué te suena esto? Y lo dije a propósito. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de este niño? Vamos a empezar desde la A, desde luego, y vamos a llegar hasta la F. A, un defecto en la distrofina. B, un defecto en la fibrilina. C, un defecto de colágeno tipo 1, tibio. D, un defecto de colágeno tipo 3. E, maltrato infantil. F, hemofilia A. No se dejen llevar por mis sonrisitas, por mis cabronerías. Cuando me río, los estoy tratando de confundir. La respuesta correcta es la C, un defecto de colágeno tipo 1. Type 1 collagen defect, que es la C. Esto es osteogénesis imperfecta o la enfermedad de los huesos de cristal, que es un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan por síntesis anormal de colágeno tipo 1. Y en esta enfermedad hay diversas mutaciones que pueden provocar una síntesis o una secreción deficiente de colágeno tipo 1. Como resultado, hay una mayor fragilidad ósea, una dentición anormal, pérdida de audición y una coloración azulada en la esclerótica, como se observa en este niño. No cojan el teléfono y enseguida llamen a la policía o a servicios sociales para denunciar maltrato. No sean irresponsables, iba a usar otra palabra. La respuesta A es incorrecta. La deleción del gen de la distrofina provocaría distrofia muscular de Duchenne. Y esto causa una degradación muscular acelerada, debilidad muscular proximal y pseudo-hipertrofia muscular debido a la infiltración grasa. B, incorrecta también. Síndrome de Marfan Syndrome, se debe precisamente a un defecto de fibrilina, que es el principal componente de las microfibrilas que se encuentran en la matriz extracelular. Y aunque más de 100 mutaciones distintas en este gen pueden provocar Marfan Syndrome, los pacientes suelen presentar problemas oculares, óseos y cardiovasculares. Presentan subluxaciones o luxaciones bilaterales del cristalino debido a la debilidad de los ligamentos suspensorios. También manifiestan anomalías esqueléticas distintivas. Presentan un hábito delgado, alargado, aracnodactilia, un paladar ojival y una hiperextensibilidad articular. Usualmente y lamentablemente, y esto es una realidad cruel de la historia, antes estos muchachos y estos pacientes terminaban trabajando en circos, y estoy hablando de hace más de 100 años atrás, tal vez. Aproximadamente 100, sí, tal vez menos, pero uno encontraba mucho estos personajes en los circos. Lo cual nos lleva a pensar nuevamente, la raza humana puede ser bien hija de la gran puta.
Finalmente, como resultado del debilitamiento de la matriz extracelular, los pacientes tienden a presentar aneurismos aórticos, dilatación del anillo aórtico, y esto provoca insuficiencia aórtica y también insuficiencia de las válvulas mitrales. ¿Y cuál es la otra? Un poquito de cardiología aquí. La tricúspide. Vamos a la respuesta D, de Daga. Incorrecta también. Esto sería, mis queridos internautas, Ehlers-Danlos síndrome. El síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers rayita Danlos. Danlos. ¿Por qué se caracteriza esto? Por defectos en la síntesis o estructura de colágeno. Como consecuencia, los pacientes con este trastorno tienen colágeno con poca resistencia a la tensión, pueden presentar piel hiperextensible y articulaciones hipermovibles. También, lamentablemente, veíamos muchos de estos muchachos en circos como fenómenos. The Amazing Skin Stretch Man. Debido a que el defecto en el tejido conectivo, los pacientes con este trastorno son más susceptibles a los aneurismas en valla. Vamos a la respuesta E. La respuesta E, maltrato infantil. Agarra el teléfono y llama a servicios sociales y arruínale la vida a una persona sin pruebas suficientes. La respuesta E es incorrecta. Las fracturas ocurren en muchos casos de maltrato infantil y es lamentable. Pero, sin embargo, la fractura aislada de un hueso largo se considera una fractura de baja especificidad. Y las fracturas más sugestivas de maltrato van a ser fracturas de la esquina metafisiaria y las fracturas costales posteriores, las costillas. Además, este paciente no presenta otras características como hematomas anormales, luxaciones de retina o hemorragias retina, etcétera, etcétera. Hemorragias retinianas, o hemorragia en la retina, que son más consistentes con el diagnóstico del maltrato, golpes en la cabeza, gasnatá, cosas así. La respuesta F, hemofilia A, enfermedad de los reyes. La hemofilia A es una deficiencia del factor 8 ligada al cromosoma 10. No confundan cromosoma 8 ligada al factor 10. Al revés. Factor 8 ligada al cromosoma 10. ¿Por qué les digo eso? Porque yo he visto preguntas que les viran los números para joder contigo. Estos pacientes presentan tiempos de tromboplastina parcial prolongado, propensión a la formación de hematomas y hemorragias masivas tras un traumatismo. Las hemorragias en los espacios articulares, la hemartrosis, son la principal manifestación esquelética. Estamos. Vamos a la última pregunta, la quinta pregunta del día, que es la décima desde que empezamos este mambo para allá, para septiembre. Un hombre de 32 años es trasladado a urgencias médicas, the emergency room, en ambulancia. No lo trajo el vecino, no cogió PON, no lo trajo Uber, no lo trajo Lyft, no lo trajo el Espíritu Santo, no lo trajo una alfombra mágica. Eh, ¿Qué le pasó? Pues se cayó de una escalera mientras limpiaba en las canaletas del techo. O sea, acá le llamamos a eso los gutters. Sus signos vitales son estables, está completamente alerta y orientado y refiere no tener antecedentes médicos, según él. Presenta un dolor insoportable que, según él afirma, se localiza en el brazo izquierdo.
Le tiramos una radiografía, un rayo X, un X-ray de la extremidad superior izquierda. ¿Y qué muestra? Muestra una lesión grave, una fractura completa del húmero. Si dejamos, ay, vete a tu casa, bébete un pote de Tylenol. Si no se trata, ¿cuál de los siguientes músculos corre el riesgo de perder su función debido a este tipo de lesión? A. Primer y segundo lumbricales. B. El braquiorradial. C. El flexor cubital del carpo. D. El oponente del pulgar. O E. El palmar largo. Ay, espérame, hay una F. El pronador redondo en la F. Y la respuesta correcta aquí es la C, de carpo. El flexor cubital del carpo. Nuestro paciente se fracturó el húmero distal, lo cual es una forma común de lesionar el nervio cubital. Y vamos a acordarnos de una cosa, mis queridísimos internautas. No, no voy a decir amados hermanos porque yo no soy pastor de iglesia, no soy cura. De hecho, soy originalmente judío sefárdico, pero ya no creo en nada de esos asuntos religiosos. Eh, el paciente se fracturó el húmero distal, que es la forma más común de lesionarse el nervio cubital. Y el nervio cubital discurre por el epicóndilo medial del húmero, justo debajo de la piel, por lo que no está bien protegido, lamentablemente. Y esta vulnerabilidad es común en las llamadas lesiones del hueso de la risa, the funny bone. La radiografía, el rayo X, el X-ray de nuestro queridísimo paciente muestra una lesión mucho más grave, una fractura completa del húmero, por lo que no debería sorprender que los músculos inervados por el nervio cubital presenten una función reducida. Una cosa lleva a la otra. De los músculos mencionados, solamente el flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital. Y en el examen físico del paciente, el paciente no podría flexionar los dedos. La respuesta A, el primer y segundo lumbrical. Esta respuesta es incorrecta. El primer y segundo músculo lumbrical están inervados por el nervio radial, valga la redundancia. Y este nervio radial se lesiona más comúnmente con una fractura medio humeral. Pero el tercer y cuarto lumbrical están inervados por el nervio cubital, por lo que su función probablemente se vería comprometida en este chico, en este paciente. La respuesta B de Bruto es incorrecta. El braquiorradial o B de braquiorradial está inervado por el nervio radial, que se daña más típicamente por una fractura medio humeral. La respuesta D de dedo, de daga. El músculo oponente del pulgar está inervado por la rama recurrente del nervio mediano, por lo que no se vería afectado por una lesión del nervio cubital. La respuesta E de Enrique. El músculo palmar largo está inervado por el nervio mediano, por lo que no se va a ver afectado por una lesión del nervio cubital. Y la última respuesta, la F de Francisco, el músculo pronador redondo está inervado por el nervio mediano, por lo que no se va a ver afectado por una lesión del nervio cubital. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos nuestro segundo set o conjunto de preguntas y respuestas de escoge múltiple en el área de
músculo esqueletal. Les deseo, aunque les dije que yo no soy una persona ya religiosa, les deseo una feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Voy a tratar de hacer la grabación antes del jueves y viernes porque el jueves ustedes van a estar celebrando y el viernes van a estar borrachos y volcados y perezosos y no, lo menos que van a querer hacer es estudiar o repasar. Así es que con todo esto espero grabar nuestra próxima sesión antes del jueves. Y de hecho, déjame ver cuál es el tema del próximo jueves, de la próxima semana. El próximo tema va a ser neurología. Y de acuerdo a mis cálculos, también en neurología ya yo había hecho dos sets de casos. Así es que no vamos a hacer casos de neurología como no hicimos casos de músculo esqueletal esta semana porque ya hay dos sets. La semana que viene empatamos neurología con el segundo set de neuro. Hoy empatamos la pelea con músculo esqueletal. Ya hicimos nuestro segundo set. Y así sucesivamente, ¿ok? Que tengan todos un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Chao, chao. Ah, si les gusta el video, denle like. Si no les gusta, pues no le den like. Si les gusta el formato, suscríbanse. Mi mano está desapareciendo ahí, es por el dichoso aparato este que uso para el fondo. Suscríbanse. Si no, vean el video, anyway, entreténganse. El formato es bien informal, como habrán visto, pero quiero hacerlo para mantener un ambiente relajado y tranquilo, ¿ok? Chao, chao. Adiós y nos vemos pronto.